Un devocional y una palabra para los tiempos de hoy. Al mirar la iglesia en el mundo en que nos encontramos, vemos que es bastante apóstata. La iglesia, sus dirigentes, han abrazado todo tipo de doctrinas impías, oponiéndose al punto fundamental de las Escrituras. Así la iglesia, en todos sus estratos, abarca un amplio rango de personas, algunos convertidos y otros inconversos. El mensaje se repite hasta el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias diciéndonos: arrepentíos o de lo contrario vendré pronto. Lamentablemente hoy la iglesia no es una verdadera representante del Señor Jesucristo. A través de la historia vemos las atrocidades que los hombres han hecho en el nombre del cristiano. Pero dentro de todo este sistema malo y podrido, dentro de la iglesia, Dios tiene un remanente fiel y verdadero, que es el cuerpo de Cristo. El mensaje de la iglesia de Filadelfia es: tú has guardado la palabra de mi paciencia. Algunos dentro de las iglesias son los verdaderos fieles a la palabra de Dios. El centro del mensaje en su palabra para este momento está centrado en la parábola de las 10 vírgenes, en el último verso de Mateo 25, verso 10. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El aceite es representativo del Espíritu Santo en las Escrituras. En estos tiempos hay quienes están tratando de hacer la obra y ministros del Evangelio en sus propias energías y habilidades hacen todo en el poder de su carne. Se idean en las iglesias muchos programas, se crean áreas, se crean departamentos para que la iglesia sea una gran organización estructurada y todos se admiren de ella. También están aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios para edificar una iglesia sana. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es de suma importancia, muy exigente, entender que las vírgenes insensatas tenían sus lámparas, pero no el suficiente aceite. Cuando finalmente llegó el clamor: he aquí viene el esposo, todas estaban agrupadas, juntas, esperando. Y cuando escucharon el clamor final, solo hasta entonces la verdadera naturaleza de ellas fue expuesta. Y decían: ¡ay! Nuestras lámparas se están apagando. Solo entonces se dieron cuenta del trágico momento que vivían al darse cuenta de que ya no tenían la luz. Pero era demasiado tarde. Con urgencia necesitaban recargar aceite, pero no había dónde. Las que estaban preparadas entraron a las bodas y la sentencia final: y se cerró la puerta. Así vemos cómo esta sentencia final nos dice: y se cerró la puerta. Y es una forma profética de decir: alerta, considerad vuestra espera, pues la puerta del banquete de la boda se cerrará y ya no habrá más oportunidad de abrirla. Es una evidencia clara de esta era, de lo que está sucediendo en la cristiandad actual, que mezclado con lo verdadero también está lo falso. Las 5 vírgenes fatuas nos muestran que representan a los que solo profesan ser cristianos, en una ocupación diferente a los verdaderos creyentes. Con mucho temor veo en la cristiandad en general grandes cantidades de cristianos profesantes. Tienen lámparas, hacen toda la liturgia exterior, pero falta el aceite del Espíritu Santo y falta su poder transformador. Es una condición terrible. Los miles que hoy se encuentran en este estado en el día de hoy, creyendo que lo están haciendo muy bien, pero es una liturgia que le falta vida. Al igual que en los tiempos de Jeremías, se levantó la voz fuerte diciendo: los profetas serán como el viento, porque no hay en ellos palabras. Los miles que hoy se encuentran en este estado en el día de hoy, creyendo que lo están haciendo muy bien, pero es una liturgia que le falta vida. Al igual que en los tiempos de Jeremías, se levantó la voz fuerte diciendo: los profetas serán como el viento, porque no hay en ellos palabras. Profetas que debieran ser portadores de la verdad de Dios, que debieran tener la palabra viva del Dios eterno, pero en ellos no había palabra. Jeremías: adoremos, porque templo de Jehová
templo de Jehová es este, advirtiendo allí Jeremías que eso era palabra de mentira. Todos acudían al templo como un gran día de festejo, un gran día de hacer sacrificios. Vamos, 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 estemos allí, ese es nuestro agrado. Pero el profeta le dice, palabra de mentira es esta, porque tanto los sacerdotes como los reyes se corrompieron. Edificaron lugares altos a otros dioses, incluso dentro del recinto del templo. Pensaban que todo estaba bien. Seguían haciendo sacrificios y hacían los rituales de holocausto. Mas, como dice Jeremías, hastiado estoy de vuestros sacrificios y vuestras fiestas solemnes y holocaustos. No los puedo sufrir. Son iniquidad todas vuestras fiestas solemnes. Las aborrece mi alma. Me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Esto es un retrato fiel de lo que sucede en nuestros tiempos. Lo que en apariencia es una liturgia correcta del buen cristiano es solo apariencia, pues debajo de la careta se revela lo que el hombre verdaderamente es ante Dios. No son lámparas encendidas, sino chispas de sus propios polvorines. Fuego fantástico, una llama pintada que no calienta ni enciende. La luciérnaga pareciera tener tanto calor como luz, pero al tocarla es fría. Los que encienden fuego no son del santuario de Dios que se rodea de chispas preciosas. Pueden ser por un momento que dan luz de su fuego y chispas propias que despiden centellas que ellos mismos han encendido. Así como brillaron, así mismo dejan de ser. No es un fuego permanente, porque no ha sido alimentado por el aceite del Espíritu Santo. Hay muchos que se relajan y disfrutan de experiencias teológicas superficiales, y al ir a la iglesia, estar cómodo, escuchando un sermón, participando de una once, pareciera que eso es el Evangelio. Esto no tiene nada que ver con Dios. Pero hay expectativas sobre ti. Hay expectativas que sea luz verdadera en esta generación. El caso del rey Saúl nos dice que él fue escogido, fue llamado por Dios y fue derramado el aceite sobre su cabeza. Pero hubo un momento en su vida que ese aceite se cortó. Le fue quitada la provisión de aceite. Legalmente él siguió siendo rey hasta el fin de sus días, pero sin la unción del aceite divino. Para las vírgenes llegó el momento esperado. En medio de la noche se oyó un grito. He aquí el esposo, salid a recibirle. El clamor de medianoche se ha escuchado y ese grito aún se escucha. Ya viene, ya viene. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Esto es un llamado al regreso del verdadero evangelio. Es un llamado al cristiano para que se separe del mundo, para que haya separación de todo lo que es falso y no bíblico. Pero todo está tan quieto. Hay predicación y enseñanza de profecía que solo llega al intelecto, no toca la conciencia. Mas la cristiandad, cual venda sobre sus ojos, no se da cuenta que su provisión de aceite se acabó. Y esto es muy malo. Muy malo. El grito de medianoche descubre la condición de los necios. Sin aceite, corren de un lado para otro buscando y teniendo comezón de oír y no encuentran. Mas los prudentes en su sencillez y transparencia, los que pasan desapercibidos del mundo, tranquilos y listos, esperando al esposo, pues saben que su reserva está llena. Han sido ungidos en su cabeza con el aceite divino y su copa está rebosando. Los que son del Señor y tienen aceite para ser tomados por Él. Los que son ignorantes de la gracia de Dios están tratando de compensar con otras actividades esta carencia, creyendo que es la obra del Señor. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último momento. Así como para el estudiante es demasiado tarde estudiar el día anterior para un examen al día siguiente. Hay ciertas cosas que debemos poseerlas por nosotros mismos, por sí mismos. Cada uno de nosotros en nuestro propio interior debe tener una relación profunda y diaria con Dios. Debemos poseerlo aquí, muy dentro, que es su morada. No podemos vivir la vida del Espíritu solo mirando lo que Dios hace con otros. Hay momentos sublimes que debemos ganar para nosotros mismos, porque no podemos tomar prestados de otros. La gracia es intransferible. La sentencia para las vírgenes fatuas fue y la puerta se cerró. Palabras terribles y fatales. Ahí ya no queda ninguna esperanza
Nada más que la muerte puede cerrar esta puerta, mas no debe sorprendernos en nuestros pecados, porque entonces la desesperación y perdición será nuestra única opción, mientras las vírgenes fatuas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Se oye un grito de desesperación y de angustia. Ábrenos, ábrenos, Señor. Pero ya es tarde, muy tarde, y la noche está oscura y fría. Pero animaos, estamos en el último segundo para que la puerta se cierre. Y el esposo demora. Pero hay una palabra de aliento que nos dice: venid, comprad aceite sin dinero, urgente antes que sea demasiado tarde. No esperemos oír el grito: no os conozco. Aún podemos entrar antes que la puerta ya no se pueda abrir. Es la unción de haber vivido una vida aún en el sueño, pero escondida con Cristo en Dios. No vivir una vida con señales pasajeras de devoción, sin ninguna realidad. Estamos a un minuto del final y debemos ser sinceros con los demás y tomar con seriedad la vida cristiana. La única manera de morir la muerte de los justos es vivir la vida de los justos. Nuestras virtudes cristianas deben ser forjadas en nosotros por la gracia de Dios. En este estado de gracia tenemos un mandato: llama y se te abrirá. Pero en el día final de la retribución, la puerta estará cerrada y no se podrá tocar su portal cerrado. Cuando llegue el tiempo en que la gracia termine, y ese es el tiempo cuando la puerta sea cerrada, y es el tiempo que la gracia terminó. Cuando eso suceda, ya no queda nada más que el infierno. Es la única alternativa a su puerta, y esa está abierta hoy día, tragando a millones y millones de pecadores. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Los que han sido lavados por su sangre aman su venida, pero la vida se cierra y la eternidad se abre a nosotros, y volamos a la puerta de su entrada y oímos una voz distinta diciéndonos: venid, benditos de mi Padre, entrad por la puerta. Cuando el aceite se acaba, solo espera una horrible y eterna condenación. Qué gráfica y espantosa es la imagen de alguien que casi se salva, pero se pierde. Así será cuando la puerta se cierre y queden las almas excluidas. Después que la puerta sea cerrada por dentro, por decreto divino e irreversible del cielo, todos los que no estaban apercibidas quedarán fuera. Llegaron demasiado tarde. Tarde se dieron cuenta que sus vidas estaban vacías. Deberían de haber heredado bendición y fueron rechazados, diciéndoles no al lugar. A la voz de ellas que decían: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, el Señor se le oye responder desde dentro, diciendo: ustedes fingieron ser mis amigos, jugaron a ser iglesia y tomaron un evangelio barato, me deshonraron, no han actuado como amigos. Yo hoy ni siquiera los conozco como tal. El apóstol Pablo en Romanos nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La respuesta del esposo, en otras palabras, es: nunca has sido realmente mía, solo has parecido hacerlo. En ese momento, las excusas y sacar a reducir los logros son convocados como no al lugar. Expresiones como: Señor, yo fui un predicador. Señor, puse las manos sobre los endemoniados y estos salían fuera. Señor, yo tuve un cargo de liderazgo. Qué triste. Nada es motivo de excusa. Hay algo terrible en la seguridad de los fatuos y la mantienen hasta el final. Ellos también se levantan y arreglan sus lámparas, pero solo son una mecha sucia, humeante o apagada, y aún piensan que las cosas no están tan mal. Piden aceite a sus compañeras, pero no son conscientes que su destino ya está sellado. Solo una espantosa y calamitosa ruina espera su melancólica vida, y queremos pensar que todo estará bien y que habrá una segunda oportunidad. ¡Qué pensamiento más falso! Necio es la sentencia cuando la puerta se cerró y se escucha la sentencia definitiva y decisiva de los perdidos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta solemne respuesta significa que no reconozco tu derecho a participar ni entrar. En este día que puede haber una reflexión profunda
dentro de nosotros y poder recapacitar de lo que realmente estamos haciendo en medio de la congregación donde el Señor nos ha llamado a estar. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y podamos en este tiempo ir en busca de lo que es vida. Para el Señor la honra y la gloria. Amén.